Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 Pro versus al Samsung A8 2018. El Redmi Note 8 Pro llega con un diseño sencillo y discreto, incluso podríamos calificarlo como sobrio, o por lo menos en el caso del modelo que hemos probado nosotros. El diseño de este terminal queda marcado por el uso de cristal y Gorilla Glass 5 que le protege ante rasguños, aunque debemos reconocer que es un completo imán para las huellas, debido a las características propias de los materiales de construcción. Las cámaras sobresalen bastante de la carcasa, siendo el punto donde se acumula más suciedad. Además es algo incómodo, ya que al colocar nuestro dispositivo sobre una mesa o una superficie plana, el terminal tiende a irse de lado, por lo cual creo que es una falla que deberá corregir en futuras versiones. El Redmi Note 8 Pro posee un notch en su parte superior, el cual contiene la cámara frontal. También cuenta con unos marcos reducidos bien logrados y unas magníficas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos toparemos con 161.3 x 76.4 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 200 gramos. La versión 2018 de este Galaxy A8 es un terminal muy equilibrado, perfecto para los que buscan buenas características sin gastar tanto como en la gama Samsung Galaxy S. En la parte frontal destacan esos pequeños marcos tanto en la parte inferior como superior, y es ahí donde vemos una de las características diferenciales de este Galaxy A8 2018, su doble cámara frontal que promete ese efecto desenfocado. Este terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 149.2 x 70.6 x 8.4 milímetros de grosor, que nos da una gran sensación de ergonomía en mano, además de contar con un peso de 172 gramos, que no es mucho, pero tampoco es el terminal más liviano del mercado. En el Redmi Note 8 Pro debemos reconocer que nos gusta la ubicación de los botones de encendido y volumen, ambos ubicados en la parte derecha del equipo, accesibles y muy útil para usar los botones de volumen como disparador de la cámara. En la zona inferior nos encontraremos con el altavoz, el puerto USB tipo C y un jack para auriculares de 3.5 milímetros. Por otro lado, en la parte superior apreciamos otro puerto que cada vez está menos presente, pero que no por ello ha dejado de tener importancia mencionarlo. Hablamos del puerto infrarrojos, el cual nos permite controlar la televisión, el aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que tenga control por infrarrojos. Por otra parte, tenemos que el lado izquierdo nos encontraremos con la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD. Podemos optar por dos tarjetas SIM o por una SIM y ampliar la memoria con una tarjeta micro SD, algo realmente muy útil. Y para finalizar este aspecto tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares debajo de las cámaras traseras, una ubicación algo errónea para mi gusto, pues tiende a ensuciar las cámaras cuando intentamos desbloquear el dispositivo, además de ser un lector no muy grande, lo cual hace que la experiencia de uso no sea demasiado agradable. En el A8 2018 vamos a tener los botones de subir y bajar volumen, además del botón de bloqueo en sus laterales tanto derecho como izquierdo. Samsung parece haber tomado nota de las críticas recibidas por la ubicación del lector de huellas tanto en el S8 como en el Note 8 y parece haber solventado el tema con el Galaxy A8. El lector pasa a la parte inferior de la cámara, un lugar más asequible y que favorece el no manchar la lente todas las veces que desbloqueamos el móvil en el día a día, ya que si no lo recuerdas, anteriores smartphones de Samsung poseían ese lector al lado de la cámara, aunque debo reconocer que soy más partidario del lector de huellas en el botón inicio de su parte frontal. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 8 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Samsung A8 2018 vamos a tener una única versión de 4 GB, que nos ofrece un buen rendimiento y una buena eficacia, pero sería bueno que Samsung hubiese variado con otra versión de 3 GB que pudiera ser más económica. En el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas con tarjetas microSD hasta las 256 GB. El A8 2018 vamos a tener dos versiones de gran capacidad, por un lado 32 y por el otro 64 GB, que si te parecen pocas tienes la opción de ampliar dicha memoria con tarjetas microSD de hasta 256 GB, capacidad casi imposible de llenar con tus datos y archivos.
Xiaomi ha querido ir más lejos con su Redmi Note 8 Pro al incluir el procesador diseñado para dar un mejor resultado en el ambiente más competitivo, el gaming. Este terminal cuenta en su interior con el procesador Helio G90T, que se presentó a mediados del año 2019. El Helio G90T está fabricado en 12 nanómetros. Este procesador MediaTek tiene 8 núcleos en su interior, divididos en dos grupos. Dos Cortex A76 cuya potencia es capaz de alcanzar las 2.05 GHz de frecuencia y otros 6 Cortex A55 para tareas que requieren menor rendimiento. Por último, el desempeño gráfico queda a cargo de la GPU Mali G76. Durante el tiempo que lo he estado probando no he notado ninguna ralentización, no ha sufrido ningún problema ni ha dado muestras de tener lag, incluso en los momentos de mayor exigencia. Hemos podido jugar tranquilamente a juegos como PUBG Mobile, con gráficos al máximo, sin duda uno de los puntos más fuertes de este terminal, aunque tiende a recalentarse un poco bajo esta configuración. Xiaomi ha elegido bien el procesador si su intención era ofrecer una buena experiencia de uso para los aficionados a los videojuegos. Aunque no estoy del todo familiarizado con este tipo de procesador, me parece que realiza un buen trabajo. Y ni hablar del uso normal, con aplicaciones básicas el dispositivo no te presentará ningún tipo de problema. El Samsung Galaxy A8 cuenta con el procesador Exynos 7885 de 8 núcleos con arquitectura ARM Cortex A53 y que corre a 64 bytes, un procesador que resulta eficaz y eficiente, pero sin llegar a ser lo más potente del mercado. Es capaz de mover con soltura cualquier aplicación o juego del momento. Su rendimiento es alto para el uso habitual, pero es en esta parte donde se descubre que no es un tope de gama, ya que los juegos 3D más exigentes requieren de ajuste en su aspecto gráfico para no andar a tirones. Sin embargo, lleva a cabo todo lo que se espera de un gama media alta sin problema. Es hora de hablar de la autonomía de este móvil. El Redmi Note 8 Pro está equipado con una batería de 4500 mAh, un componente muy habitual entre los móviles de gama media. Sin embargo, no por encontrar el mismo tipo de batería en otros móviles es una mala elección, todo lo contrario. Sus 4500 mAh ofrece varios días de autonomía. Podemos olvidarnos del cargador durante 48 horas si hacemos un uso no tan excesivo del terminal, consultar el correo de vez en cuando, navegar por las redes sociales, ver algún video o jugar algún videojuego. Para ser más exactos, hemos hecho una serie de pruebas que nos han arrojado que con pantalla encendida al máximo de brillo, la batería se agota en casi 9 horas, un tiempo que se multiplica gracias a la ayuda del sistema operativo y a la regulación del brillo. Tan importante como la autonomía es el tiempo que un móvil tarda en cargarse. Por suerte, este no es el caso del Redmi Note 8 Pro, su sistema de carga rápida de 18 watts que nos facilita bastante la vida. Es cierto que para llegar al 100% de la carga se necesitan casi 2 horas de espera, pero para conseguir cargar menos de la mitad de la batería, solo es necesario tenerlo conectado al cargador media hora, y con eso tenemos autonomía de sobra para cuando vayamos con prisa. Samsung ha integrado en el A8 2018 una batería de 3000 mAh y gracias a ello y a una buena implementación de software hemos conseguido llegar al final del día sin problema e incluso medio día más. En nuestras pruebas de rendimiento se ha conseguido alcanzar hasta casi 9 horas de pantalla encendida y aún resta un 20% de batería. La conexión que usa para cargar es USB tipo C y no esperamos menos de un smartphone que llega en el mercado en el 2018. Nos centraremos ahora en la protagonista de la parte frontal, la pantalla del Redmi Note 8 Pro, que ha crecido de tamaño con respecto al modelo anterior y ahora cuenta con 6.53 pulgadas de diámetro. Rodeada de unos marcos ajustados ocupa casi todo el frontal, como ya hemos dicho antes gracias al notch. Este dispositivo cuenta con el panel LCD IPS Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 395 píxeles. No consigue los colores que ofrecería un panel AMOLED, pero el nivel de detalle y brillo son más que suficientes por una pantalla en un móvil de gama media. Este panel tiene un buen nivel de brillo. Los días que he estado probando este terminal no he notado en ningún momento que me faltara iluminación para ver todos los detalles de la pantalla, y es que en interiores cumple perfectamente, y si le ponemos un reto mayor saliendo a la calle en un día soleado, cuenta con una configuración especial que aumenta un poco más el brillo de la pantalla de manera automática para compensar ese exceso de luz. Samsung ha llevado su pantalla infinita a la gama media y esto es de agradecer. El Samsung Galaxy A8 cuenta con un panel de 5.6 pulgadas. Desde luego el porcentaje de pantalla sobre el frontal no es tan alto como en el Galaxy S8 que alcanzaba más del 80%, pero se queda bastante cerca, con marcos algo más gruesos en la parte superior e inferior. Hablamos de un panel Super AMOLED, con lo que la calidad de imagen y la vistosidad de esta están aseguradas. Este terminal cuenta con una resolución Full HD de 2220 x 1080 píxeles, lo cual es más que suficiente para apreciar imágenes y
y contenidos con alto grado de detalle. Justo en el centro de la parte trasera del Redmi Note 8 Pro se encuentran ni una ni dos, sino 4 cámaras con las que la marca ha querido reforzar este terminal. Dentro de este cuarteto destaca un sensor principal de 64 megapíxeles de resolución. Estamos hablando de un sensor de Samsung con apertura focal 1.89 y tecnología Pixel Binning, es decir que agrupa 4 píxeles en uno, lo que implica que en realidad consigamos fotografías de 16 megapíxeles pero con mayor luz. Acompañando el sensor principal está un segundo ultraangular de 120 grados de campo de visión, un tercer sensor de 2 megapíxeles encargado de medir la profundidad y por último un sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro, que nos ha permitido disparar con enfoque automático a solo 2 centímetros de distancia. La cámara en general da muy buenos resultados, no es necesario llegar a los 64 megapíxeles para conseguir imágenes con luz y detalle, pero nos permite obtener mucha más definición y podemos aumentar la imagen mucho más que con el modo de fotografía normal. Para escena de paisajes y grandes edificios es perfecta, como puedes ver en las siguientes muestras. Incluso en escenas con algo menos de luz o más contraste como puede ser el centro urbano de noche, las cámaras definen bien el entorno y regulan la diferencia entre las zonas más oscuras y las luces intensas de las calles. No obstante, siempre podemos acudir al modo nocturno para las ocasiones en las que realmente necesitamos ayuda para dotar a la imagen de la iluminación que no tenemos. Esta función consigue dar más luz a la escena sin ser excesivo, aunque en algunas circunstancias puede quedar una fotografía con demasiado contraste y con los elementos muy recalcados, en resumen algo artificial. Sumado a todo lo anterior, tenemos que el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, aunque no está tan bien acompañada como la trasera, se las arregla bien para las fotografías con detalle. Además, tampoco es necesario efectos de gran angular o un zoom muy potente para hacernos una sencilla selfie. Ahora hablemos del sistema de reconocimiento facial en 2D. No es tan seguro ni eficiente como el lector de huellas, pero tampoco ha dado mayores problemas a la hora de usarlo. Es rápido y la verdad es que no ha fallado en ningún momento, salvo cuando lo he probado con poca luz. Samsung ha estrenado con el Galaxy A8 las cámaras duales frontales en un teléfono de la gama media, y se trata de un sensor dual de 16 y 8 megapíxeles que tiene una apertura focal 1.9 y que permite realizar lo que la empresa llama enfoque dinámico. En su cámara principal trasera tenemos una de 16 megapíxeles de apertura focal 1.7 y su flash LED de doble tono. Como era de esperarse, esta cámara incluye Bixby Vision que funciona correctamente y stickers, no tiene modo de belleza y permite hacer videos de hasta 1920 x 1080 píxeles, lo cual puede ser un poco lamentable ya que por años algunos celulares han podido grabar video en 4K. Los Galaxy A8 y A8 Plus incluyen reconocimiento facial, sin embargo Samsung recuerda nuevamente en su extensión de responsabilidad que esta sigue siendo la forma menos segura de proteger tu teléfono, debido a que cualquier otra persona parecida a ti podría desbloquearlo o incluso a través de la utilización de tus imágenes. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.500 pesos mexicanos, que a su vez son $237, que equivalen a 213 euros. Para el Samsung A8 2018 es de 1.180.000 pesos colombianos, que equivalen a 6.741 pesos mexicanos, que a su vez son $343, que equivalen a 306 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Redmi Note 8 Pro le gana al Samsung A8 en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla, cámara y precio. Por su parte, el Samsung A8 le gana ampliamente al Redmi Note 8 Pro en los siguientes aspectos. No gana en ningún aspecto. Con este enfrentamiento podemos darnos cuenta que necesariamente gastando mucho dinero no obtendremos el mejor dispositivo, pues el terminal de Xiaomi es mucho más económico y aún así logró darle una paliza a su rival, y déjame decirte que fue con un gran margen. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.